Los cronistas de la época suelen describir la conquista de América como una epopeya heroica. La extensión de territorios que abarcó y el corto espacio de tiempo en el que sucedió no tienen parangón en la historia de las conquistas europeas. Otras crónicas, como los testimonios de los pueblos indígenas y de algunos frailes españoles, han presentado la conquista de América como un hecho moralmente cuestionable, movido por la explotación de recursos naturales y caracterizado por una invasión militar y cultural que terminó por extinguir en buena parte las tradiciones vernáculas del continente descubierto. La increíble historia de los conquistadores, desde su inquebrantable sed de oro hasta la destrucción de los aztecas e incas. Estos son los 10 datos que no sabías sobre los conquistadores españoles. Número 10. ¿Quiénes formaban este grupo? Los conquistadores son uno de los grupos más famosos e infames de la historia del mundo debido a sus hazañas. Y su líder, Hernán Cortés, también está grabado en la historia. Pero hay un estigma o estereotipo que a menudo se asocia con este grupo, principalmente que todos eran españoles. Hernán Cortés y Francisco Pizarro eran españoles, y gran parte del grupo era español de nacimiento. Pero sin embargo, no todo el grupo lo era. Después de todo, los conquistadores viajaron bastante, y esto les permitió ir a muchos países nuevos, y en estos países habían personas que estaban dispuestas a formar parte de esta cruzada. Para este fin hubieron conquistadores famosos como griegos o alemanes. Estaban muy felices de torturar, mutilar o eliminar en nombre de la cruzada. No es sorprendente que ellos mismos no solo fueran lo bastante malos, sino que uno de ellos ni siquiera fue devuelto a su propio país para su entierro. Lo dejaron morir en una tumba sin marcas. Al parecer, no es el final heroico que probablemente estaban buscando. Conquistadores importantes no solo fueron Hernán Cortés y Francisco Pizarro, sino que también estuvieron Vasco Núñez de Balboa, Juan Ponce de León, Hernando de Soto, Diego de Almagro, Bernal Díaz del Castillo, entre otros. Número 9. La búsqueda del oro. Todas las cruzadas necesitan un propósito, y estos conquistadores, todas las veces españoles, no fueron la excepción. En realidad fueron motivados por Cristóbal Colón, cuyas aventuras en el Nuevo Mundo demostraron que habían cosas en estas tierras por descubrir que estaban listas para ser tomadas, siempre y cuando estén dispuestos a enfrentar el peligro. Hernán Cortés fue uno de ellos y reunió un ejército y navegó a Sudamérica. Su mayor motivación fue el oro, que sería un factor motivador para que muchos exploradores vinieran, y fue así que se abrieron paso por Sudamérica, donde sabían que se encontraba el oro. Esto inició una larga y dura cruzada, una que puso fin a dos imperios diferentes a través de las culturas azteca e inca. Pero para ser claros, los conquistadores no solo se llevaron el oro, sino también fueron bastante inteligentes. Se podía decir que los nativos no estaban completamente informados de quiénes eran ellos, y por este motivo ellos podrían ser engañados. Es así que a veces acudían a los nativos y les decían que tenían una enfermedad del corazón. ¿Y cómo se curaba la enfermedad del corazón? Con oro, por supuesto. La mayoría de nativos eran ingenuos. Obviamente, no todos cayeron, y en este caso era donde se utilizaba la fuerza. Número 8. Los primos conquistadores. Cuando la gente habla de los conquistadores españoles, el primer nombre que se le viene a la mente a la mayoría es Hernán Cortés, porque él fue el primero en liderar la carga contra el gran imperio azteca y derrotar a su líder Montezuma de una manera brutal. Pero otro nombre clave de estos conquistadores fue el que llegó hasta el mismo imperio inca y simplemente lo conquistó. Nos referimos a Francisco Pizarro. Lo curioso de esto, sin embargo, es que estos dos conquistadores en realidad eran primos. Primos lejanos, pero al fin y al cabo, primos. Cortés fue despiadado, y durante sus conquistas de los aztecas no dejó que nada se interponga en su camino, incluso quemando templos y casas para probar su valentía. Francisco Pizarro, mientras tanto, tenía a 4 hermanos con él en la conquista: Gonzalo, Juan, Francisco y Hernando, con quienes conquistó el imperio incaico, y en este proceso recibieron el apodo de la familia Conquistadores.
De cualquier modo, en esta familia se referían a los negocios, ya que lograron hacer muchos de ellos de los pueblos conquistados. Número 7. Tecnología versus números. Como se señaló anteriormente, los conquistadores hicieron su nombre al dominar no una, sino dos grandes culturas antiguas, y lo hicieron con una eficiencia brutal. Es aquí donde se plantea la pregunta, ¿por qué eran tan eficientes? ¿Qué fue lo que les convirtió a los conquistadores en una fuerza de combate tan devastadora? Bueno, la respuesta no está en sus números. De hecho, Cortés y Pizarro tenían un ejército más pequeño en sus dos campañas contra los aztecas e incas respectivamente. Pero lo que les faltaba en números lo compensaron con armaduras y armas. Los avances tecnológicos de los españoles eran mucho mayores que el de los aztecas o el de los incas. Los españoles no solamente habían desarrollado cañones, sino armaduras de acero y ballestas, que podían superar con creces el arco y las flechas básicas que tenían los nativos. Además, debido a la armadura, que cubría sus cuerpos y cabeza, podían recibir más golpes y seguir adelante, mientras que un solo tiro de las ballestas podía eliminar fácilmente a cualquiera de los nativos. Además, aunque eran antiguos, tenían mosquetes y lo usaban para atemorizar a los nativos, lo que les causaba pánico y huían. Número 6. ¿Cómo se volvieron tan despiadados? La principal motivación para ir al Nuevo Mundo fue encontrar tesoros, pero como notarán muchos, en la era moderna, querer encontrar un tesoro y tener el estómago para seguir buscándolo cuando las cosas se vuelven amargas son dos cosas totalmente diferentes. Los conquistadores son venerados por su fuerza, determinación y capacidad para atravesar las cosas sin importar las probabilidades. ¿Pero cómo lograron eso? Bueno, antes de emprender su viaje, España formó parte de las guerras italianas que duraron más de 60 años. La experiencia le otorgó a la mayoría del ejército de Cortés la capacidad de escuchar el cañón en una pelea y ni siquiera parpadear, por no mencionar que estaban acostumbrados a que no se les permitiera, y a veces a que estuvieran superados en armas, y sin embargo siempre avanzaban. Este fue uno de los mayores obstáculos de su cruzada. No pudieron atraer a más hombres, pero simplemente no les importó. Sabían que podían hacer el trabajo con los hombres que tenían, y esa experiencia y la determinación vale más que oro para muchos. Así que a través de la voluntad pura y las agallas atravesaron Sudamérica, y con esto el mundo nunca llegó a ser el mismo. Número 5. 80%. No hay duda de que Cortés y los conquistadores españoles tuvieron gran impacto en América, pero algunas personas no se dan cuenta de cuán grande fue realmente ese impacto. Pues veamos, antes de que llegaran los conquistadores, América tenía una gran población que se había adaptado a casi todo lo que la tierra les había ofrecido. Pero cuando llegaron los conquistadores españoles, no solo llegaron con armas, sino que también llegaron con enfermedades. Muchas personas fallecieron simplemente porque su sistema inmunológico no estaban adaptados a las enfermedades del viejo continente. También es muy similar a lo que le sucedió durante su viaje a Cristóbal Colón al nuevo continente. Pero obviamente muchas personas desaparecieron porque Cortés y sus conquistadores así lo quisieron. Eliminaron a tantas personas como ellos creían que podían. Se realizaron muchos exterminios debido a las creencias que habían llevado consigo los conquistadores al Nuevo Mundo. Y no solo se trataba de creencias religiosas, sino de afirmaciones y afirmaciones falsas sobre levantamientos y rebeliones. Ya para cuando hubo transcurrido un siglo de la llegada de los conquistadores, el 80% de los nativos de la población total simplemente había desaparecido. Número 4. La distribución del oro. Una vez que se habían enterado que había un enorme imperio al sur del continente, los conquistadores marcharon hacia allá debido al tan ansiado metal dorado. La verdad es que encontraron más oro del que pudieron imaginar, y lo obtuvieron gracias al engaño, al convencimiento y a la conquista de los nativos de estas zonas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto oro o plata recibió cada conquistador por su trabajo? Honestamente, eso dependería de cuál de los dos ejércitos estamos hablando, el de Cortés o el de Francisco Pizarro. Pizarro tenía un pensamiento muy justo cuando se trataba de tratar bien a sus hombres. Después de robar miles de kilos de oro de los incas, daba 20 kilos de oro para cada soldado y alrededor de 4 kilos de plata.
Suponiendo que el valor actual del kilo de oro es de alrededor de $50.000, imagina la fortuna que recibían por esta cruzada. En plata era un poco menor, pero aún así valía mucho. En cuanto a Cortés, él era un hombre muy codicioso, tanto así que se decía que cogía grandes cantidades de oro para sí mismo, para sus oficiales y así como para el rey de España, mientras que para el resto de sus soldados les tocaba una miseria en comparación a los otros. Incluso se dice que Cortés pudo haber escondido grandes cantidades de oro para que no pudieran encontrarlo y repartirlo. Número 3. Caballos de fuerza. Con esto nos referimos literalmente a los caballos de fuerza, como una de las mayores ventajas que los conquistadores tenían sobre los aztecas e incas, ya que no solo sus armas y armaduras eran superiores, sino que era algo que sus enemigos nunca antes habían visto: caballos. Los caballos no eran originarios de estas zonas, no existían naturalmente allí. Era como ver alienígenas tratando de conquistar sus tierras montado en estas bestias que nunca habían visto antes. Entonces, ¿qué puedes pensar que pudieron sentir ellos en ese momento? Recordemos que los conquistadores fueron entrenados en sus caballos como caballería, así que no solo estaban bien equipados para luchar contra los aztecas, sino que también podían cargar contra ellos a una velocidad y ferocidad que debieron parecerles dioses. También es cierto que los caballos podían caer en combate, pero su apariencia, especialmente con los jinetes encima de ellos y los sonidos que hacían, les hicieron temer. Número 2. Ayuda de nativos de la zona. Se podría pensar que los conquistadores por sí solo conquistaron a los aztecas e incas sin ayuda de nadie, debido especialmente a su destreza en las tácticas y combate. Pero esto no es totalmente cierto. Los dos grandes imperios de América tenían enemigos. Los conquistadores utilizaron esto a su favor, ya que España no podía enviar más soldados para ayudarles. Cortés encontró tribus locales como los Totonaca y los Tlaxcaltecas, rivales de los aztecas. Pizarro hizo lo mismo aliándose con los huancas, los chachapoyas y las tribus cañaris, enemigos de los incas. Con la ayuda de estas tribus lograron derribar los dos grandes imperios que habían en América. Un detalle muy curioso es que Cortés tenía una traductora, una que le era muy fiel y leal. Ella le ayudó a entender el idioma y las costumbres de las personas de estas zonas, dándole así la clave e ideas para sus conquistas futuras. Número 1. Idioma español. Si alguna vez te has preguntado por qué la mitad de Sudamérica, América Central y una parte de Norteamérica hablan español, puedes darle el crédito o culpar a los conquistadores por eso. Debido a su dominio del área, exterminaron a muchas lenguas nativas que las tribus utilizaban, y no solo difundieron su religión, sino también su idioma. Esto se extendió a lo largo de los siglos y ahora es una parte establecida de las Américas. Aunque la verdad no es muy diferente a cómo Alejandro Magno conquistó el mundo, de tal manera que muchas personas hablan griego como idioma materno. Pero eso ya será en otro video. Si este video con la información fue de tu agrado, regálame un pulgar arriba. No olvides compartirlo con amigos o familiares. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.